para conversar sobre lo que está pasando en Venezuela, qué es lo que podría venir, cuáles son los escenarios y además cuál es el rol de Colombia en cualquiera de estos posibles desenlaces. Para eso contamos con la presencia de 4 de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que viven en Colombia desde hace varios meses, incluso más de un año, 2 de ellos. Ellos son 4 de los 31 magistrados que componen ese tribunal, 8 de esos magistrados están en Colombia. Los saludo a todos, el señor José Luis Rodríguez, bienvenido. Gracias. El señor Manuel Espinosa, Rubén Carrillo. Correcto. El señor Ildefonso Ifil y el señor Manuel Espinosa Melet, bienvenidos. Gracias. Bueno, brevemente cada uno, ¿cómo se podría garantizar o explicar que este momento que está viviendo Venezuela después de 20 años de revolución chavista, madurista, sí es el que va a llevar al país al desenlace positivo para Venezuela? Empiezo por usted, magistrado. Bueno, Claudia, gracias por la invitación y al respecto te puedo decir que la situación que actualmente está viviendo Venezuela con esta transición presidencial y desde el punto de vista constitucional, se ha venido desarrollando a través de toda esta cadena de sucesos que ha generado el régimen de Nicolás Maduro a través de la usurpación del cargo de la presidencia de la República. Ya el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Juan Guaidó, tomando en consideración el contenido del artículo 233 de la Constitución de la República y en el ejercicio de sus funciones como parlamentario, presidente de la Asamblea, decidió tomar la decisión de juramentarse como corresponde y asumiendo de manera temporal o interina la presidencia de la República de Venezuela. Se están tomando algunas decisiones muy importantes como la designación de algunos cancilleres en representación de Venezuela, del gobierno de Juan Guaidó, y se está teniendo el respaldo de la comunidad internacional y del gobierno de los Estados Unidos. Tendremos que esperar ese desenlace. Bueno, pero entonces, si yo lo interpreto bien y quisiera que participaran los otros magistrados, el respaldo de la comunidad internacional tan concreto, como lo que está haciendo Estados Unidos con PDVSA, como el reconocimiento del Grupo de Lima, el reconocimiento de los cancilleres, ¿eso es lo que va a garantizar que esta vez sí pase algo? ¿O qué es lo que va a garantizar que esta vez sí pase algo? Claudia, buenas noches. Bueno, realmente lo que puede garantizar el cambio en Venezuela, indudablemente que es el devolver la justicia, que ese es un papel que nosotros hemos asumido desde que tuvimos que tomar el exilio como una forma para defender nuestras vidas. Y cuando digo utilizar la justicia es porque indudablemente la garantía que hay que darle al pueblo venezolano está sobre los hombros del Tribunal Supremo de Justicia, que en este caso lo representamos nosotros, que inclusive hemos denominado al que se ubica en Caracas como un tribunal ilegítimo, por diversas razones. Ese tribunal, como tal, desde el año pasado, que puso sus cargos a la orden ante una Asamblea Nacional Constituyente, y me refiero a 2017. En 2017, el tribunal que representa el señor Michael Moreno, él puso los cargos a la orden de todos los miembros del Poder Judicial de Venezuela. Y prácticamente a partir de ahí, Venezuela entró en un caos jurídico. Y un país sin tener seguridad jurídica no puede funcionar. O sea, esto evidentemente que arrastra la historia cuando hablamos de los 3 poderes básicos fundamentales que pueden mantener lo que es la estabilidad y seguridad de un país, y por supuesto que el hecho de que nosotros estemos vigilantes, garantes de lo que es la Constitución de la República de Venezuela, es lo que le va a dar un cambio a este tema, sin dejar a un lado lo que es el aspecto social, lo que es lo que está viviendo el país, que es desgarrador, es una situación difícil de imaginársela y si no se vive. Sí. Es algo que, bueno, estamos viendo que en esta semana más de 20, 30 niños fueron detenidos y encarcelados, y estamos hablando de niños, niñas de 12, 14, 16 años. Sí. Y evidentemente eso está en las manos de un poder judicial
que está totalmente destrozado, corrupto. O sea, lo que ustedes están haciendo, pueden hacer desde acá para que esta vez sí pase algo, es mantener una institucionalidad en lo jurídico, manteniéndose en sesión permanente, tomando decisiones como la de condenar a Maduro. O sea, tomando decisiones, ustedes garantizan que todo este proceso sea legítimo. ¿Eso es lo que ustedes, digamos, el rol que ustedes mejor pueden ejercer ahora? Bueno, en realidad la legitimidad, y muchísimas gracias por la pregunta, la legitimidad de lo que está ocurriendo en Venezuela no somos nosotros necesariamente quienes lo estamos garantizando, es la propia Constitución la que está garantizando esa legitimidad, porque todas las cosas que ha hecho la Asamblea Nacional la está haciendo con base en el articulado que tiene la Constitución venezolana. Nosotros hemos tratado de garantizarle al pueblo venezolano que en la medida de lo posible sus derechos sean respetados, sus derechos sean garantizados, porque el gobierno nacional, el gobierno venezolano y el Poder Judicial que está en Venezuela han procurado siempre mantener el poder a costa de lo que sea. El compañero Rubén decía hace ratico que los magistrados que están en Venezuela renunciaron ante la Asamblea Nacional Constituyente espuria que está en Venezuela, pero es que además ellos tienen otro defecto. En la Constitución venezolana, y creo que en la Constitución de casi todos los países, se pide como uno de los requisitos sine qua non para ser magistrado, para ser juez inclusive, es la honorabilidad. Y resulta ser que no puede calificarse de honorable una persona que a conciencia es parcializada. Una persona que a conciencia es parcializada evidentemente no es honorable, y sin embargo eso es lo que tenemos nosotros en Venezuela con los magistrados que están allá en el Tribunal Supremo de Justicia que está en Venezuela, que son los que están de acuerdo con todas las actuaciones que hace el gobierno. Si esta vez sí va a pasar algo, ¿en cuánto tiempo va a pasar algo? Es la pregunta que muchos se hacen. ¿En meses, en semanas, en un año? Esa es la gran pregunta que se hace el pueblo de Venezuela con toda razón. ¿Cuánto tiempo va a durar este tema de transición y, por supuesto, de ruptura de un régimen autoritario, un régimen que ha mantenido a un pueblo con la peor crisis económica, política y social de toda la historia? En Venezuela realmente es dantesco la cifra de hambre, de desespero de la población, la escasez de medicina. Y por eso, Claudia, cuando tú planteas el tema internacional es sumamente importante. El apoyo que ha tenido el pueblo venezolano, del Grupo de Lima, de los Estados Unidos, de Canadá, de la Comunidad Europea. Y ahí volvemos precisamente al tema del tribunal. Este es un tribunal, el Tribunal Supremo de Justicia Legítimo de Venezuela, que fue constituido en la Organización de Estados Americanos, un hito histórico, eso nunca había sucedido. Y nosotros, afortunadamente, por ese apoyo internacional, hemos podido tomar las decisiones que hemos adoptado. Afortunadamente, gracias a la plataforma tecnológica, hemos podido a través del Skype podernos conectar los 13 magistrados de Estados Unidos, los 4 magistrados de Panamá, los magistrados que estamos en Colombia y los magistrados de Chile. Pero realmente los tiempos históricos incluso, como han sido a lo largo de los procesos históricos que se han desarrollado en Latinoamérica, las dictaduras evidentemente llega un momento en que cesan, en que terminan, y ese es el caso venezolano. Afortunadamente en Venezuela estamos muy próximos a restaurar el sistema democrático y la vigencia de la Constitución Nacional y de los derechos humanos. Hace unos días, cuando ya tomó posesión Juan Guaidó, o juramentó Juan Guaidó, le preguntábamos a un analista si es realmente viable que él en 30 días pueda convocar elecciones, con las cosas como están, y si realmente es viable que se pueda llevar a cabo un proceso electoral, pues en medio de lo que seguramente va a ser una agitación y una violencia y una resistencia por parte del gobierno Maduro. Si la Constitución lo que dice es debe convocar elecciones en 30 días, si no lo puede hacer por todo este contexto, entonces todo se vuelve ilegítimo por cuenta de que no se cumplen unos tiempos, o desde la justicia, que es lo que ustedes manejan, ¿cuáles son las salidas? Bueno,
Justamente una de las decisiones que tomó el Tribunal Supremo de Justicia que nosotros representamos de junio del 2018 está referido a lo que es el sistema electoral venezolano. En esa sentencia se resolvió anular lo que es ese sistema automatizado. Primero, partir de la idea de que hay que modificar la estructura, tanto desde el punto de vista personal, subjetivo, es decir, quienes en este momento representan. Pareciera que todo es a partir del 10 de enero y realmente no es así. Todo lo que es la ilegitimidad, la ilegalidad de muchos de estos funcionarios viene desde, al menos del junio del 2018, se dijo en la sala electoral que se anulaban lo que era el sistema venezolano, que había que establecer una actualización. O sea, es algo que está manipulado. Se partió inclusive de la idea de quitar el sistema automático y ponerlo manual. O sea, lo que usted me está diciendo es que como realmente la ilegitimidad viene desde antes y hay un sustento jurídico para eso, el hecho de los 30 días que tiene Guaidó para convocar elecciones, pues no es una camisa de fuerza que si no lo logra pueda ilegitimar todo este proceso. Exactamente, para Guaidó y para el pueblo venezolano está consciente de que es materialmente imposible convocar a elecciones en un periodo de 30 días, tomando en consideración que el CNE está representado por personas evidentemente y descaradamente afectas al chavismo. El CNE, el Consejo Nacional Electoral Venezolano, es el encargado del registro civil. El Consejo Nacional Electoral Venezolano ha modificado los circuitos judiciales, los circuitos electorales a su antojo, justamente para tratar de salir favorecido en los distintos procesos electorales que se han llevado a cabo. En Venezuela se ha cedulado una cantidad de gente que no merecían tener cédula, pero única y exclusivamente que con la finalidad de conseguir votos. En consecuencia, todo eso hay que depurarlo antes de convocar un proceso electoral. Y si esa es la realidad, mejor dicho, lo último que van a querer dejar salir de Venezuela es a la presidenta del Consejo, que lleva ahí 1000 años, Tibisay Lucena, del Consejo Nacional Electoral, porque ella es la que ha garantizado que las elecciones se hagan como el gobierno ha querido. Entonces, como ese panorama no pinta nada fácil, si no se convoca elecciones, entonces, ¿cuál es la salida democrática y ajustada a la Constitución de todo esto? Hay que tomar en cuenta, Claudia, hay un papel de trabajo cuando la Asamblea Nacional de Venezuela decide asumir y afrontar el gobierno de Nicolás Maduro, a ese proceso de usurpación que tiene Nicolás Maduro en Venezuela. Se elabora un plan de trabajo, una hoja de ruta que ha sido expuesta por el presidente Juan Guaidó, de que primero hay que acabar con la usurpación de Nicolás Maduro, ya pasó. Luego ir a un proceso de transición, que estamos, digamos, en ese periodo de transición, y luego de la transición convocar a un proceso de elecciones libres y justas. En Venezuela no se puede llevar a cabo un proceso de elecciones libres y justas con las autoridades actuales del Consejo Nacional Electoral que están allí. No se puede realizar un proceso de elecciones libres y justas con un registro electoral permanente tan irregular como está en Venezuela. Entonces, lo que va a pasar es presionan a través de la comunidad internacional hasta que Maduro acepte poner otra persona en el Consejo Nacional Electoral, o no es que él acepte poner, porque él no es el presidente, ya no es presidente, ¿no? Sí. Hasta que se pueda poner otra persona en el Consejo Nacional Electoral que garantice que se puede llevar a cabo una elección libre. ¿Eso es lo que va a pasar? Sí, lo que pasa es que de ahí deviene precisamente el liderazgo que está ejerciendo en este momento la Asamblea Nacional y en la cual los venezolanos tienen puesta todas sus esperanzas. Lógicamente, el Parlamento a quien le corresponde designar a los miembros del Consejo Nacional Electoral como lo establece la Constitución, y además hay algo que es importante: la mayoría de los miembros del Consejo Nacional Electoral tienen el periodo vencido y están efectivamente en funciones de forma ilegal porque tienen el periodo vencido, y por supuesto tiene que venir un proceso, como lo ha señalado el doctor Rodríguez Piña, de depuración del registro electoral venezolano. Tiene que venir una modificación tremenda en cuanto a las normas que se deben regir
para los procesos electorales, para que se garantice precisamente la transparencia electoral. En Venezuela ahorita el problema no es ir a votar, es quien cuenta los votos. Sí. Entonces, lógicamente, nosotros no podemos hablar de un sistema democrático donde el elector tenga efectivamente un collar de bomba al momento de ir a votar. Estamos conversando sobre la situación en Venezuela. ¿Es posible que los militares, los altos mandos, dejen solo a Maduro si la amnistía no es total? ¿Quién nos explica esa postura? O yo no sé si es que ya hay unos rompimientos entre la oposición. No, hay un detalle bastante importante, que es que por lo menos el proyecto de ley de amnistía que está circulando deja claro, porque el artículo 29 de la Constitución venezolana dice que para los delitos de lesa humanidad y los delitos graves contra los derechos humanos no pueden ser objeto de ningún beneficio, y ningún beneficio se refiere a indultos, se refiere a amnistía, se refiere a cualquier beneficio, perdón que pueda existir. En consecuencia, no es que la diputada le haya contestado algo, o sea, es que no se puede, la Constitución prohíbe. Bueno, y entonces, ¿cómo van a pretender que los militares que están en el poder y han cometido ese tipo de delitos abandonen a Maduro? Porque no todos los militares han cometido delitos de lesa humanidad o delitos graves contra los derechos humanos. Hay muchos delitos, hay muchos militares institucionalistas que son los que la oposición, Guaidó y la gente de la Asamblea Nacional está llamando para que los acompañe. No es al que cometió el delito, sino al resto de los militares institucionalistas que todavía pueden darle un respaldo para el rescate de la institucionalidad en Venezuela. ¿Ustedes creen que este desenlace va a ser sin sangre? Esperamos, realmente ese es el deseo. Pero mirando las cosas de una manera realista, ¿no? Que ya van 20 años y muchos intentos de sacar en su momento a Chávez, ahora a Maduro, han corrido ríos de sangre en determinados momentos, y para muchos que no lo dicen en público, pero sí detrás dicen, bueno, si ya llegamos a este momento, ya vámonos con lo que sea, sangre si es necesario. ¿Ustedes creen que es posible hacer esto sin sangre? Es difícil separarse de ese escenario, porque actualmente está ocurriendo. Hay personas que están muriendo en este momento. Desde el 5 de enero prácticamente ha sido una masacre. O sea que yo creo que la respuesta está ahí, en los hechos, en lo que está pasando en Venezuela. Y ellos han sabido manejar muy bien el miedo. Es increíble y son muy pocos. Ellos no representan ni la mayoría ni cuentan con algo representativo. Eso es un club. Bueno, yo creo que llamarlo club es muy decente. Eso es una organización criminal. Y evidentemente que eso, ¿cómo lo van a resolver ellos? Bueno, tenemos el apoyo de la comunidad internacional, Brasil, a raíz de la ascensión del presidente Jair Bolsonaro, el presidente Iván Duque, para decirles que estamos con frontera. A propósito de eso, porque ya me queda poco tiempo, bueno, la nota del asesor de seguridad, John Bolton, de 5.000 tropas para Colombia, pues obviamente tiene hoy específicamente a Colombia comentando si debería y si sería legal que Colombia prestara su territorio para una eventual intervención de Estados Unidos a Venezuela. En ese sentido, ustedes creen que cuál debe ser el rol de Colombia? ¿Prestar el territorio para una intervención militar? ¿Ceñirse a lo meramente diplomático? ¿Cómo lo ven ustedes desde la jurisprudencia? Bueno, yo quisiera intervenir un poquitico con relación a eso, pero para resaltar un detalle bastante importante que tiene que ver con la pregunta anterior, ¿no? Muchas de las personas, muchos de los venezolanos siempre hemos pensado que el gobierno, el régimen no va a salir por las buenas. Ellos siempre van a querer, o sea, va a haber que sacarlos a juro, ¿ok? Mi planteamiento muy particular es que más tarde o más temprano van a haber esos hechos de violencia. El problema está en que cuando hayan esos hechos de violencia para sacarlos a ellos, si lo hacemos más tarde van a haber los muertos por inanición, por falta de medicamentos, más los muertos que sean por sacarlos a ellos. Exactamente, entonces pareciera que es preferible más temprano que tarde. Ahora, decir si Colombia debería o no, Venezuela ha agradecido, creo yo, hasta ahorita toda la colaboración internacional que ha recibido de todos los países que se la hayan ofrecido. Si la salida del régimen venezolano va a ser gracias a esas 5.000 tropas,
¿ok? Fíjese como se lo digo condicionalmente, bueno, que sean bienvenidos. O sea, nosotros no podemos decirle si está bien o está mal que Colombia los reciba. Fíjese lo que le digo, si la salida del régimen venezolano y el cese del padecimiento que están sufriendo los venezolanos, los colombianos, los brasileros, los ecuatorianos, los peruanos, los argentinos y el mundo entero como consecuencia de la diáspora, pasa porque los 5.000 tropas lleguen a territorio colombiano, al territorio que sea, desde nuestro punto de vista, se lo digo muy particularmente, bienvenido sea. Pero Colombia es quien tiene que decidir con base a su criterio de soberanía si debe o no recibirlo. ¿Los otros 3 magistrados están de acuerdo con eso? Bueno, yo te iba a hacer un comentario, Claudia, que vi unas declaraciones del canciller Carlos Holmes Trujillo, donde planteaba que desconocía precisamente de que esas notas que tuviera el canciller Bolton, Michael Bolton, en los Estados Unidos, en su cuaderno como una nota, fuese alguna medida inmediata. Por lo tanto, también nosotros, desde el punto de vista de mi perspectiva, he estado pensando de que Colombia, ante la situación de una eventual intervención militar norteamericana en Venezuela, tiene su obligación también de resguardar su soberanía, su territorio, a sus ciudadanos. Si son medidas que pudieran tomar el gobierno de Colombia para brindar seguridad a su territorio, a sus ciudadanos, no estaría mal pensar de que eso o sea, un argumento podría ser para que Venezuela no siga resguardando a la gente del ELN y afectando nuestro territorio, entonces eso le cubre de legalidad desde el punto de vista de ustedes. Esos forajidos que están allá en Venezuela actuando junto con Maduro, como el Hezbollah, la FARC, el ELN, seguramente van a tratar de volver a territorio colombiano. Como me queda ya poco tiempo, solamente una respuesta final. ¿Sería legal desde la Constitución de Venezuela aceptar una intervención estadounidense? No importa si es desde territorio colombiano, desde el mar o desde... La Constitución venezolana lo permite. Con autorización del presidente de la República, mejor dicho, con la anuencia de la Asamblea Nacional, el presidente de la República puede autorizar el ingreso de militares extranjeros. Ahora, yo creo que, muy honestamente, yo confío en la Fuerza Armada Nacional Venezolana. Yo estoy seguro que la Fuerza Armada, hay un segmento decente de la Fuerza Armada que va a responder y va a acatar las órdenes del comandante en jefe, que en este momento es el presidente interino, Juan Guaidó. Así que yo creo que la Fuerza Armada en cualquier momento va a dar una clara respuesta expresa de defensa de la integridad nacional y de la Constitución venezolana. Y el restablecimiento de la democracia será muy pronto en Venezuela. Yo tengo plena seguridad de ello. Desde el punto de vista periodístico, mi olfato lo que me dice es que esto está perfectamente planeado para mandarle ese mensaje a la Fuerza Armada Bolivariana para que antes de que haya una invasión estadounidense, pues ellos actúen por Claudia, su cuenta. Es que yo creo, es una interpretación sí, es que el correcta. comentario de la nota, que así parece que fue un desliz, no. Pero el comentario de la nota ya ha hecho efecto, ya puso a correr a Maduro. Claro. Ahora anda uniformado y corriendo por los patios del ejército y metiéndose en tanques, en tanquetas. O sea que ya el efecto lo produjo, el solo hecho de que apareciera la nota. Si están en territorio colombiano las tropas, yo creo que el propio canciller Carlos Holmes dijo que él no tenía información, no manejaba esa información en forma no, oficial. que estén que las Por piensen supuesto. mandar. Pero tenemos una gran reserva moral dentro de las Fuerzas Armadas y esas son las que van a asegurar efectivamente la restitución del orden democrático en Venezuela. De eso estoy plenamente seguro. Magistrados, les agradezco mucho su presencia, se nos acaba ya el tiempo y bueno, me imagino que por el desarrollo de los acontecimientos vamos a tener oportunidad de hablar otra vez acá en Mejor Hablemos.